¿Algún otro congresista que quiera hacer otro pedido? No habiendo más pedidos, pasamos a la estación orden del día. Colegas congresistas, para el día de hoy tenemos las declaraciones de los señores invitados según la agenda alcanzada a cada uno de los despachos, quienes deben comparecer de forma presencial y semipresencial ante esta comisión parlamentaria. Los exfuncionarios públicos fueron citados de conformidad con las formalidades previstas y aplicables del artículo 88 del reglamento del Congreso de la República. Señor secretario técnico, informe qué invitados se encuentran presentes en la sala de embajadores para participar en la presente sesión. Señora Presidenta, en estos momentos tenemos en la sala virtual al señor Felipe Jesús Carrasco Retamoso, quien es ex miembro de Cenares. Colegas congresistas, a continuación vamos a recibir las declaraciones del señor Felipe Jesús Carrasco Retamoso, exdirector general del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, Cenares, quien ya se encuentra conectado a la plataforma Microsoft Teams del Congreso de la República, desde donde intervendrá respondiendo las interrogantes que se le ha formulado en el documento de la invitación. Bienvenido y buenas tardes, señor Felipe Jesús Carrasco Retamoso, exdirector general del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, Cenares. Muy buenas tardes, señora presidenta, y por su intermedio, saludos a todos los congresistas presentes. Señor Carrasco, ¿me escucha bien? Perfecto. Correcto. Siendo las 4:22 del viernes 8 de abril del año 2022, vamos a proceder a tomarle la juramentación antes de prestar sus declaraciones sobre las materias que investiga la comisión investigadora. Señor Felipe Jesús Carrasco Retamoso, ¿está usted acompañado de un abogado, defensor? No lo considero necesario por el momento. Dejamos constancia que el citado profesional podrá... Muy bien, señor Felipe Jesús Carrasco Retamoso, ¿es usted católico, cristiano, evangélico o agnóstico? Católico. Señor Felipe Jesús Carrasco Retamoso, ¿jura por Dios, la patria y por los santos evangelios decir la verdad en sus declaraciones y respuestas que brinde a esta comisión investigadora? Sí, juro. Muchas gracias, señor Carrasco. Estimados colegas, debemos precisar que Cenares significa el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, que fue creado el 23 de enero del 2010 como organismo desconcentrado del Ministerio de Salud, que se encarga de gestionar el abastecimiento o compras de los recursos estratégicos en salud priorizados a través de los petitorios nacionales. El Cenares depende del viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y en la pandemia se encarga de todas las compras en el sector de salud. A continuación, el señor secretario dará lectura a los temas planteados al señor Carrasco en la invitación para esta sesión. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señor Felipe Jesús Carrasco Retamoso, indique sobre las funciones asignadas a Cenares en el marco de la pandemia ocasionado por el virus COVID-19. Punto 2. Señale usted sobre las coordinaciones realizadas entre Cenares, el Instituto Nacional de Salud, Perú Compras y el Ministerio de Economía y Finanzas para la adquisición de pruebas moleculares y pruebas rápidas durante el marco de la pandemia del virus COVID-19. Punto 3. Señale las presuntas irregularidades en la adquisición de 1.257.900 mascarillas por 24.6 millones de soles a la empresa PM Médica por un precio de 19.60 soles cuando existía otro postor que ofertaba el mismo producto a 16.52 soles.
lo que representaría un sobrecosto de 4.3 millones de soles, según un informe de la Contraloría General de la República. Punto 4. Informes sobre el presupuesto asignado ejecutado para la adquisición de bienes y servicios durante el periodo de la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19. Punto 5 y último. Informe usted sobre el listado de las contrataciones hechas por Senares en el marco de la pandemia COVID-19, precisando montos y la lista total de proveedores durante el ejercicio de su mandato en calidad de director general del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, Senares. Presidenta, puede continuar usted. Señor Felipe Jesús Carrasco Retamoso, responda cada uno de los temas propuestos en el orden el que le fue comunicado en la invitación y leído en esta sesión. Muy bien, señora presidenta. Sobre las funciones asignadas a Senares en el marco de la pandemia ocasionada por el virus de COVID-19, quiero previamente indicar de que el 11 de marzo del 2020, mediante el Decreto Supremo 08-2020 de Salud, se declara la emergencia sanitaria. Siendo Senares el operador logístico del Ministerio de Salud, quien estaría la responsabilidad hasta antes de esta norma de distribuir los recursos estratégicos en salud, se le asignan las funciones de adquirir los productos de protección personal y su distribución a nivel nacional a todos los hospitales, tanto del MINSA como de las distintas regiones a nivel de todo el país, ¿no? Estas adquisiciones que realizaba Senares las efectuaba en función a requerimientos que una dirección especializada del Ministerio de Salud, en ese tiempo la Dirección General de Salud, de Operaciones en Salud, DEGOS en sus siglas, era la instancia que nos remitía las especificaciones técnicas de los productos a adquirir, las cantidades de los productos a adquirir y dónde se iban a distribuir estos productos. Entonces, la función en el marco de la pandemia era adquirir los equipos de protección personal y distribuirlos a todos los puntos que esta dirección especializada del Ministerio de Salud programaba previamente. Ahora, sobre la segunda pregunta de las coordinaciones realizadas entre Senares, el INS y Perú Compras y el MEF para adquirir pruebas moleculares y pruebas rápidas, también quiero indicar de que se emite un decreto de urgencia, el 020-2020. Este decreto de urgencia dicta medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la adquisición de pruebas de diagnóstico en la prevención y control del COVID. Es un decreto de urgencia que se emitió para ese efecto, con fecha 19 de marzo. En este decreto de urgencia se establece el rol que debería de cumplir Senares, en su artículo 2.8, ¿no? En su artículo 2.8 se establece que Senares, la responsabilidad que tiene respecto a las pruebas moleculares y pruebas rápidas, es al tener un almacén especializado con certificación de buenas prácticas de almacenamiento, se establece en ese artículo 2.8 que la responsabilidad es de la recepción de los bienes que se contraten. Pero la conformidad de la recepción la emitía el Instituto Nacional de Salud con su personal. O sea, Senares lo que hacía era recepcionarlos, pero el personal del INS era quien daba la conformidad de la recepción y esta información era comunicada a Perú Compras para que proceda al pago. O sea, el INS daba esa información. Para implementar esta disposición se tuvo reuniones de trabajo con Perú Compras y el INS, estableciéndose de común acuerdo que al momento que llegaban los bienes al almacén de Senares, no se abrían ninguna caja, no se abría ningún paquete, ninguna entrega efectuada, no se abría, no se aperturaba los bultos, hasta que no se presente
un personal biólogo del Centro Nacional de Salud Pública, del INS, y el responsable de almacén del INS. Esas dos personas, cada vez que un proveedor ingresaba algún bien de una prueba rápida o una prueba molecular, esas personas recibían los bienes, daban la conformidad del cumplimiento técnico y suscribían la documentación. Posteriormente, el INS nos hacía llegar información de a qué puntos deberíamos de distribuir esos bienes, se distribuían y el saldo que quedaba era remitido al mismo INS, ¿no? Al Instituto Nacional de Salud. Eso es respecto al punto 2 sobre las responsabilidades en cuanto a las pruebas moleculares y las pruebas rápidas. Respecto al punto 3, sobre las presuntas irregularidades en la adquisición de 1.257.900 mascarillas por 24.6 millones a la empresa PM Médica por un precio de 19.60, cuando existía otro postor que ofertaba el mismo producto a 16.52, lo que representa un sobrecoste de 4.3 millones, me permito decir lo siguiente, ¿no? En marzo de 2020 había una normatividad en materia de contratación. Lo que teníamos en Senares, teníamos una organización en la cual existía un centro de adquisiciones y donaciones. Era un centro altamente especializado con personal experto en materia de contratación. La oferta que se adjudica a esta empresa era porque tenía, en su oferta comercial se adecuaba al ordenamiento jurídico, tenía las mejores condiciones de oportunidad y era una empresa especializada, era una droguería con certificación en buenas prácticas de almacenamiento y autorización sanitaria para poder comercializar bienes de uso en salud pública. Y su oferta de propuesta de entrega era de 15 días calendario. Entonces, pero ¿por qué no se adjudicó al postor que tenía un precio más bajo, de 16.52? Eso ha sido de conocimiento de la Contraloría de la República en su oportunidad, se han emitido los informes correspondientes. Con fecha 21 de marzo, el día sábado a las 10 de la noche, la empresa Sinohydro cotiza mascarillas en las siguientes condiciones, ¿no? El producto pone mascarillas y pone 3 códigos, FFP2, KN95 y N95. En la forma de pago, pide un adelanto del 100%. En el plazo de entrega, establece 20 días hábiles posteriores al pago. E indica en la validez de la cotización que solamente su oferta tiene validez 2 días calendario, ¿no? En su momento se le pidió un informe a la directora ejecutiva del Centro de Adquisiciones. En su informe ella nos comenta lo siguiente, ¿no? Primero, que para uno adjudicar tiene que conocer qué producto es el que se va a adjudicar, ¿no? Y la empresa Sinohydro no llegó a especificar qué producto era, por más que se le requirió, porque él indicaba en su cotización era FFP2, KN95 y N95, 3 códigos distintos que correspondían a 3 productos distintos. Pero la causal que realmente se tomó para que no se le adjudicara o se desestimara la oferta era que el artículo 156 del reglamento de contrataciones señalaba que podía haber adelantos al proveedor, pero solamente en bienes y servicios, solo hasta el 30%. Y la empresa pedía 100% adelantado, ¿no? Entonces era una cantidad considerable de dinero, y ese incumplimiento de la norma realmente ponía mucho en riesgo el aspecto financiero de la institución. Cuando revisamos el RUC de la empresa, era una empresa que se dedicaba a la construcción de edificios y carreteras, ¿no? Era una empresa que su especialidad era construir carreteras y grandes edificios, ¿no? No comercializaba bienes de uso en salud pública. Pedía el adelanto 100%.
la validez de la cotización era 2 días. Entonces, el área especializada determinó que por la característica de su cotización no se ajustaba a la normativa presente, porque las normas solamente indicaban que el adelanto podía darse hasta el 30% en bienes y servicios. Eso lo establecía el artículo 156 del reglamento. Entonces, es por esa razón que se desestima la oferta de esta empresa Sinohidro, una empresa, como le decía, que su giro de negocio era construcción de edificios y carreteras. En esos momentos no se recibieron otras propuestas más, se recibieron finalmente 21 propuestas. La convocatoria que tuvo Senares desde la gestión fue una convocatoria pública que hasta el momento sigue vigente. Senares lo que hizo fue desarrolló una plataforma informática donde invitaba públicamente a todas las empresas para que participen en los procesos de compra, ¿no? Eso está vigente y en la actualidad brinda información muy confiable, ¿no? Pero en el momento cuando se recibieron las cotizaciones, habían empresas que cotizaban hasta 110 soles, por ejemplo. Hay una empresa, Aldalaf Perú, que cotizó cada mascarilla a 110 soles. Había otra empresa, Transmedical, que cotizó 54 soles. Había una empresa, Térmicas Perú S.A., que cotizó a 25 soles 95. En ese contexto, en ese momento donde realmente ya teníamos la pandemia encima, no había oferta de mascarillas en el mercado nacional, todo era importado, y las mascarillas que se fabricaban en el país eran para uso de alimentación, de comedores, ¿no? Que no estaba preparado el país para esta demanda. Por eso es que en el informe que se hace llegar a la Contraloría se indica de que se desestima esa oferta porque generaba mucho riesgo a las compras. Era una empresa china, dedicada a la construcción, como le decía, de edificio y carretera, y que pedía pago adelanto directo del 100%, ¿no? Eso sobre el punto 3. Sobre el punto 4 del presupuesto asignado ejecutado para la adquisición de bienes y servicios durante el periodo de emergencia nacional, lo que sí puedo decir es que durante mi gestión, que fue en el tema del COVID, que estuve desde el inicio del COVID, fue hasta el día 15 de mayo, el 15 de mayo del 2020 me da COVID. Soy afectado por el virus y me tengo que aislar durante 15 días, ¿no? Entonces, del 15 al 30 de mayo estuve aislado y el 1 de junio salió mi carta de cese del cargo, ¿no? O sea, he estado en marzo hasta el 15 de mayo, ¿no? En ese tiempo, tuve como marco presupuestal disponible para ser ejecutado 294.379.059 soles. Repito, 294.379.059 soles. A la fecha que yo, el 15 de mayo, que ya no dejo de ir a laborar a Senares por este tema de salud, se ejecutó 178.802.420 soles. También dejo en claro de que después del 15 de mayo, el día 18 de mayo y el 25 de mayo, se le asignó dos importes considerables a Senares, en la cual ya no tuvo injerencia. El primero, el 18 de mayo, fue de 62.706.264 soles, y el segundo, el del 25 de mayo del 2020, fue de 212.957.583 soles. Buscando en la página web de Senares al día de hoy, he entrado a la página y está actualizada al 7 de abril del presente año. Al 2 de marzo del 2022 se ha ejecutado 8.078.021.441 soles. Repito, ¿no?
8.078.021.441 soles. Y sobre el punto 5, respecto al listado de las contrataciones hechas por Senares, si uno ingresa a la página web, y eso lo solicito, lamentablemente no tengo información de los proveedores, pero en la página web de Senares, uno ingresa a adquisiciones COVID, y en esa plataforma están todas las compras que realizó Senares de todos los bienes vinculados al COVID, desde la fecha de mi gestión, ¿no? Desde la fecha de marzo, hasta el día de, me parece que es abril, ¿no? Pero está detallado la orden de compra, el número de la orden de compra, la fecha de la orden de compra, el nombre del proveedor, el precio unitario, la cantidad adquirida y el precio total. Y es una información muy amigable que se puede exportar a Excel. O sea, uno selecciona, lo exporta a Excel. Es como un muñequito donde están los bienes que se han comprado. Uno filtra caretas, mascarillas, guantes. Hay toda una especificación de cada bien que se ha comprado, ¿no? Está en modo general, pero también si usted quiere, por ejemplo, conocer cuánto se compró por ejemplo, de mamelucos o de chaquetas en específico, sale la relación de todas las empresas con los precios y la fecha y la orden de compra que se emitió para formalizar la compra. Eso es, señora presidenta, la información que puedo detallar respecto a los 5 puntos que me han hecho llegar. Muchas gracias. Los señores congresistas que deseen intervenir para formular preguntas tienen el uso de la palabra. Al no haber preguntas, se da por agotada esta parte de la agenda. Muchas gracias por su presencia y exposición, el señor Felipe Jesús Carrasco Retamoso. La información brindada en esta sesión es importante para los fines de la investigación. Lo invitamos a retirarse de las salas de sesiones cuando usted lo estime pertinente. Suspendemos la sesión por breves momentos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted. Señora presidenta, tenemos en la sala de sesiones, vía la sala Microsoft Teams, al señor Joan Humberto Ramírez Merino, gerente regional de control de La Libertad. Colegas congresistas, a continuación vamos a recibir las declaraciones del señor Joan Humberto Ramírez Merino, gerente regional de control de La Libertad, quien ya se encuentra conectado a la plataforma Microsoft Teams del Congreso de la República, donde intervendrá exponiendo los temas que se le ha propuesto sobre la realidad del Departamento de la Libertad en el documento de la invitación. Bienvenido y buenas tardes, señor Joan Humberto Ramírez Merino, gerente regional de control de La Libertad. Queda usted en el uso de la palabra para efectuar el informe solicitado por la comisión investigadora. Muy buenas tardes, señora congresista, muy buenas tardes a todos los congresistas y a las personas participantes. Es un gusto verla nuevamente. Ya había tenido la oportunidad de participar hace unas semanas cuando estuve a cargo de la oficina de Piura, no sé si recuerda. Ahora, por unos temas administrativos, estoy ahora a cargo de la Gerencia de Control de la Libertad. Yo quiero agradecerles la invitación y, como siempre, la predisposición y remitirle el saludo a nuestro contralor, el señor Nelson Chagyalta. En esta oportunidad, por favor, por su intermedio y con su anuencia, voy a ceder el uso de la palabra a nuestro supervisor, el señor Segundo Narro, quien va a hacer la exposición de los informes que se han solicitado. Muy amable. Adelante. Gracias. Señora presidenta, buenas tardes. Atendiendo a lo indicado por nuestro gerente, el señor Joan Merino, Joan Ramírez Merino, tenemos nosotros, en atención a los puntos que nos han indicado, el primero de ellos
indica o señala presuntas irregularidades que se habrían cometido en la adquisición y distribución de las canastas básicas familiares. A partir del mes de marzo hasta la fecha, se han realizado 5 servicios de control posterior en los cuales se ha identificado presuntas irregularidades que se relacionan tanto con la adquisición o distribución de las canastas en el marco de la emergencia sanitaria. Los 5 servicios están, voy a enumerar todos ellos, uno de los cuales han sido seleccionados para que se realice una exposición de manera breve. De los 3 informes que se han requerido, uno de ellos pertenece o corresponde a la adquisición de 237 canastas de víveres para la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Adicionalmente a ese informe, tenemos que en la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión también se realizó la adquisición de productos de primera necesidad para la conformación y entrega de canastas básicas. El informe es el número 024-2020-2-0419. También tenemos que en la propia Municipalidad de Trujillo se realizó la contratación directa número 04-2020-MPT referido a la adquisición de canastas básicas familiares en favor de la población en situación de vulnerabilidad, en la cual también se emitió un informe de control, el 036-2020-2-0424. En la Municipalidad de Trujillo también hay 2 informes adicionales. El primero tiene que ver con la contratación directa número 03-2020-MPT sobre la adquisición de canastas de víveres para apoyo al personal obrero del SEGAT en mérito a unos servicios prestados, ¿no? Bueno, la justificación que se señala allí es que habrían prestado servicios de manera ininterrumpida durante el estado de emergencia. El número del informe es el 038-2020-2-0424. También en la Municipalidad Provincial de Trujillo tenemos la adquisición de 500 canastas de víveres que estaban compuestas por 9 productos para el apoyo de comerciantes informales de los principales mercados del distrito de Trujillo. El informe que resultó de este servicio de control fue el 037-2020-2-0424. Como resultado del trabajo realizado, se determinó un perjuicio económico que se ha totalizado en 202.850 soles. Eso es en relación al primer punto que se nos había requerido. Sobre el segundo punto, era en relación a los informes de control específico 040-2020-2-0424-SCE. Señora Presidenta, por su intermedio, si me permiten, quisiera compartir unas diapositivas. Sí, adelante. Bien, por favor, si me confirman si es que estas pueden ser visualizadas. Sí, ya se visualiza. Bien, el primer informe, el 040-2020, fue emitido por el órgano de control institucional de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El número del informe ya lo he mencionado. El alcance es del 1 de abril al 19 de mayo del 2020. Y el tema estuvo relacionado con la entrega de canastas de víveres a personal obrero de la Gerencia de Obras Públicas, que según opinión del área legal se los entregó o fueron entregadas como condición de trabajo. No obstante, no era el propósito de la normativa que regulaba la entrega de estos bienes, pero además de ello, fue contratado una persona que estaba impedida de contratar con el Estado, y al momento de otorgarse la conformidad y tramitarse el pago, no se cumplieron con los requisitos que habían exigido, en este caso, la contratación. Estas circunstancias generaron un perjuicio económico de
160,90 soles. A consecuencia de estos hechos, se identificó responsabilidad a nivel de entidad, administrativa a nivel de entidad, y también responsabilidad penal. El siguiente informe es el informe de control específico número 034-2020-2-5342-SCE, que fue elaborado por el órgano de control institucional del Gobierno Regional de La Libertad. Este informe tuvo un periodo de alcance, o el periodo de la auditoría del servicio de control, fue del 15 de abril al 31 de julio del 2020. Lo que se identificó fue que el área usuaria, sin tener la competencia funcional, contrató directamente el servicio de alojamiento y alimentación a empresa que no cumplía con las exigencias que establecía la norma, a la que se le otorgó la conformidad sin observar los términos de referencia y a una tarifa por persona. Además, se transgredió la normativa interna de la entidad para proceder con el pago de los servicios menores a 8 UITs. Aquí habría que hacer un énfasis en el hecho de que la forma de contratación fue por habitación, ¿no?, para las personas que requerían ser alojadas y no estaban dentro de su domicilio habitual, y no obstante, al momento de facturarse, se facturaron por persona. O sea, se hizo una facturación distinta a la contemplada en la contratación, situación que conllevó un incremento en el costo y se terminó pagando un monto mayor en 69.180,40 soles, que es el monto identificado como perjuicio económico. Estos hechos conllevaron a la identificación de presunta responsabilidad administrativa a nivel de entidad y responsabilidad penal. El tercer informe que ha sido requerido es el informe de la acción de oficio posterior número 013-2021-CG/OSI, también elaborado por el OSI del Gobierno Regional de La Libertad. Aquí quería hacer hincapié en el hecho de que este es un informe que surge a raíz de una denuncia que estuvo publicada en medios de comunicación local y que el OSI decidió hacer las investigaciones. Los hechos son, relacionados con el informe que mencioné anteriormente, donde también en este caso se identificó durante el periodo del 16 de abril al 31 de julio, fue la fecha del periodo de evaluación, se identificó que el área usuaria también sin la competencia funcional contrató directamente el servicio de alojamiento. También, existieron dificultades en la prestación de los servicios y una serie de irregularidades que conllevaron a un perjuicio económico por el importe de 5.918 soles, 98. Y aquí también se identificó una responsabilidad a nivel administrativo, ¿no? Eso, señora presidenta, son los 3 informes que habían sido requeridos a nivel de la comisión, y adicionalmente se nos indicó como tercer punto de interés otros casos sobre presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción durante el periodo de la emergencia sanitaria, ¿no?, desde marzo del 2020 hasta la actualidad. Al respecto, nosotros tenemos un caso que también he visto en la agenda de esta sesión de la comisión, respecto del cual se ha considerado que una persona que se desempeñó como gerente regional de salud tenía que dar alguna información sobre el particular. No obstante, es un caso que a nuestro criterio sí tuvo un especial impacto, dado que conllevó a que 14 personas fallezcan por la falta de oxígeno al no haber sido correctamente abastecido. En este caso, por ejemplo, se emitió un informe de servicio de control específico, el número 022-2020-2-0640-SCE,
donde se advirtió que el órgano de control institucional de la Gerencia Regional de Salud, La Libertad, alertó oportunamente al director del Hospital Regional Docente de Trujillo sobre la baja presión que estaban recibiendo los pacientes y los riesgos que esto conllevaba, ¿no? Situación que desafortunadamente se materializó, como he mencionado, con el fallecimiento de 14 personas. Es un hecho bastante lamentable y que fue materia de noticia a nivel de la localidad de Trujillo. Señora Presidenta, esos son los 3 puntos que han sido mencionados en el requerimiento que se efectuó a esta gerencia regional. En caso se hubiera alguna inquietud o alguna pregunta, con todo gusto para poder absolverla. Eso es todo. Gracias. Los señores congresistas que deseen intervenir para formular preguntas tienen el uso de la palabra. Al no haber preguntas y habiendo concluido las respuestas de nuestro invitado, le agradecemos por su presencia y por la exposición brindada por la información que le fue requerida. Hacemos presente que la información recibida es útil para los fines de nuestra investigación. Lo invitamos a retirarse de la plataforma de sesiones cuando usted lo estime pertinente. Suspendemos la sesión por unos momentos. Señores congresistas, a continuación vamos a recibir la declaración del doctor Constantino Severo Vila Córdoba, exgerente regional de la Gerencia Regional de Salud La Libertad, quien ya se encuentra conectado a la plataforma Microsoft Teams del Congreso de la República, desde donde intervendrá respondiendo a las interrogantes que se le ha formulado en el documento de la invitación por actos funcionales del cargo que ejerció en el Gobierno Regional de La Libertad. Bienvenido y buenas tardes, doctor Constantino Severo Vila Córdoba, exgerente regional de la Gerencia Regional de la Salud de La Libertad. Muy buenas tardes, señora presidenta, y por su intermedio a todos los congresistas integrantes de la comisión. Doctor Constantino, ¿podría prender su cámara, por favor? Gracias. Siendo las 4:58 del día viernes 8 de abril del año 2022, vamos a proceder a tomarle la juramentación antes de prestar sus declaraciones sobre las materias que investiga la comisión investigadora. Doctor Constantino Severo Vila Córdoba, ¿eso está usted acompañado de un abogado defensor? No. ¿Es católico, cristiano, evangélico, agnóstico? Católico. Si es católico, jura por Dios, la patria y por los santos evangelios decir la verdad en sus declaraciones y respuesta que brinde esta comisión investigadora. Sí, juro. A continuación, el señor secretario técnico dará la lectura a los temas planteados. Doctor Constantino Severo Vila Córdoba, en la invitación para esta sesión. Doctor Constantino Severo Villa Córdoba, explique sobre las presuntas irregularidades que se habrían producido en el hospital de campaña instalado en el Colegio Militar Ramón Castilla, que tenía proyectado contar con 100 camas de hospitalización que se habrían instalado. Sin embargo, dicho centro hospitalario no funcionaría como tal, sino como de referencia, es decir, que si los pacientes llegaban directamente no eran atendidos como se había previsto, sino que eran referidos a otros diversos microredes. Se debe explicar entonces, de ser cierto, por qué ese acto de simulación y cómo se justifica y qué utilidad tuvo la inversión efectuada. Punto 2. Explique usted las acciones que adoptó desde el ejercicio de su cargo sobre el presunto otorgamiento de una bonificación extraordinaria a favor de personal de la salud y administrativo de la Unidad de Ejecutora de Salud de Pacasmayo, al margen de la normativa establecida para tal fin, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, que habría ocasionado un perjuicio económico de 428.418
y 39 centavos de soles, según el informe de control específico número 016-2021-2-0640-SCE de la Contraloría General de la República. Punto 3. Explique usted las acciones que adoptó desde el ejercicio de su cargo sobre el presunto otorgamiento de bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativa de la Unidad Ejecutora de Salud de Chepén al margen de la normativa establecida para tal fin en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, que habría generado un perjuicio económico de 405.623.13 centavos de soles, según el informe de control específico número 004-2021-2-0640-SCE de Contraloría General de la República. Punto 4 y último, para que informe sobre las denuncias cuando ejerció el cargo de director regional de salud respecto de la precaria infraestructura, equipamiento y la nula y o deficiente distribución de oxígeno medicinal para los pacientes de COVID-19, entregas de cama UCI a pacientes previo y legal pago en el Hospital Regional Docente de Trujillo en las primeras olas de la pandemia. Es más, ¿cómo se explica que el jefe del Departamento de Emergencia y de Cuidados Críticos del hospital denunció la disminución de la presión del oxígeno medicinal que habría ordenado el director ejecutivo, situación que atenta gravemente contra la salud y la vida de los pacientes COVID-19 de dicho nosocomio, según el informe de control posterior número 022-2020-26460-SCE de la Contraloría General de la República. Presidenta. Doctor Constantino Severo Vila Córdoba, responda a cada uno de los temas propuestos en el orden que le fue comunicado en la invitación y leído en esta sesión. Bien, muchas gracias. Respecto al punto número 1, quiero precisar algunas cosas, por favor. En primer lugar, la inversión de estos centros de aislamiento temporal, que así se llamaban, CATS, en el caso de La Libertad, y específicamente el Colegio Militar Ramón Castilla, lo realizó el Ministerio de Salud. No fue una inversión que realizó el Gobierno Regional de La Libertad ni la Gerencia Regional de Salud de La Libertad. El Ministerio de Salud implementó este centro de aislamiento temporal, como mencionaba Ramón Castilla, y es verdad que el ofrecimiento fue de 100 camas y la dotación para que funcione y se puedan atender pacientes COVID. En segundo lugar, cuando inicia la pandemia, en la región La Libertad, así como en otras regiones, se determina qué establecimiento va a ser denominado establecimiento COVID. Y en este caso se determinó al Hospital Regional Docente de Trujillo como el Hospital COVID. Vale decir que este hospital organizó su infraestructura, sus servicios, los flujos de atención específicamente para pacientes COVID al 100%. Fue una implementación en fases según se iba desarrollando el avance de la pandemia. En el momento que se tiene conocimiento de que el Ministerio de Salud va a implementar este centro de aislamiento temporal de 100 camas en La Libertad, se habla con el hospital regional y por ser el hospital COVID, este centro temporal, ¿no?, de aislamiento Ramón Castilla se adscribe al hospital regional. Es decir, funcionaba como una continuación, como una ampliación del hospital regional para atender los pacientes COVID, ya que la capacidad del hospital regional estaba llegando al tope. En tercer lugar, el hospital regional es una unidad ejecutora que tiene autonomía administrativa y tiene una autonomía presupuestaria. Las coordinaciones y asistencia técnica de la Gerencia Regional de Salud al hospital regional para implementar esta atención a pacientes COVID se brindó en todo momento. La adscripción del Centro de Aislamiento Temporal Ramón Castilla al hospital regional
también se realizó de la misma manera y el hospital estableció los flujos. Una de las características, ya cuando se empezó a implementar este centro temporal, Ramón Castilla, fue que el Ministerio de Salud, por algún motivo, consideró médicos generales, ¿no? Inicialmente 6, que eran totalmente insuficientes para 100 pacientes. Algunas enfermeras, no recuerdo si eran 15 o en promedio, y algún personal auxiliar. Y se le hizo una serie de observaciones al Ministerio de Salud porque se necesitaba una farmacia, se necesitaba rayos X, entenderán ustedes por el tema pulmonar propio de la enfermedad, y otras cuestiones logísticas, como por ejemplo un comedor para el personal que iba a trabajar ahí, etcétera, etcétera. Y además, no se había considerado los concentradores de oxígeno. También se les solicitó que los concentradores de oxígeno que llevarían para las 100 camas, es decir, 100 concentradores de oxígeno, estos deberían ser de una capacidad mínima de 10 metros cúbicos. Así fue, y entonces entenderán que este hospital, ¿no?, después de estas implementaciones, empieza a funcionar exactamente cuando yo dejo el cargo, ¿no? Unos días más después de que yo deje el cargo, el 8 de julio del 2020. Y con la capacidad que tenía este hospital, con esos concentradores de oxígeno de 10 metros cúbicos, pues técnicamente los especialistas del hospital regional, por ser una continuación o una ampliación del hospital, como expliqué al principio, pues determinaron los flujos de atención de los pacientes, ¿no? Es así que los pacientes que llegaban con la sospecha y se confirmaba la enfermedad, según la gravedad y según la dependencia de oxígeno, si era menor a 10 metros cúbicos, podían utilizar muy bien estos concentradores de oxígenos y eran derivados a este lugar. Si necesitaban mayor cantidad de oxígeno o la gravedad era mayor y tenían que entrar a una sala de emergencias o a una sala de cuidados intensivos, entonces se tenían que quedar en el hospital. Y hay algunos pacientes que no necesitaban necesariamente oxígeno y que con los cuidados y las indicaciones médicas y los medicamentos prescritos podían sobrellevar la enfermedad. Entonces ellos eran referidos al centro de salud correspondiente para que hagan el seguimiento domiciliario como corresponde de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. De tal manera que en este punto, cuando se plantea que hubo algún tipo de simulación o mal uso de esta infraestructura, según la capacidad que nos dieron el Ministerio de Salud, ¿no?, con los detalles que he mencionado, pues no ha sido así, ¿no? El hospital ha cumplido con el encargo de adscribir este centro Ramón Castilla y establecer los flujos de atención correspondientes previa selección y opinión de los médicos especialistas del hospital regional para que fueran derivados según corresponda su gravedad de enfermedad, tanto al propio hospital, al Ramón Castilla o a los centros de salud para que hagan el seguimiento correspondiente, Presidenta. Respecto al punto 2 y al punto 3, porque son temas muy parecidos, solo de unidades ejecutoras diferentes, quiero precisar también en primer lugar que las unidades ejecutoras, tal y como mencioné para el hospital regional, en este caso Pacasmayo y Chepén, pues son unidades ejecutoras que tienen autonomía administrativa y presupuestal. No obstante, técnicamente, desde las oficinas de la Gerencia Regional de Salud, en este caso de Recursos Humanos, siempre hay una comunicación para que se les comunique las normas que salen, para que cumplan la normatividad tal y como corresponde. En este caso se trata pues de una norma, un decreto supremo 068 que establece una bonificación por COVID
y que establece los criterios para establecer un listado de qué personal de salud tendría que beneficiarse con estos bonos, ¿verdad? Pero las unidades ejecutoras directamente, ¿no? En base a la norma establecía los criterios y lo demás, directamente las unidades ejecutoras elaboraban estos listados y enviaban al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud remitía después de revisar al Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía enviaba el presupuesto para estos pagos directamente a las unidades ejecutoras, de tal manera que estos temas por ningún motivo pasaron por la Gerencia Regional de Salud. Tuvieron un flujo directo de la unidad ejecutora, llámese Pacasmayo o Chepén, al Ministerio de Salud y de ahí al Ministerio de Economía, y de retorno al Ministerio de Economía, ¿no? Directamente el presupuesto a cada unidad ejecutora para que hagan los pagos correspondientes. No obstante, luego de que hicieran una acción de control, ¿no? Y revisaran en las unidades ejecutoras respecto a estos pagos, pues se notificó a la Gerencia Regional de Salud y actualmente están en proceso, en Secretaría Técnica, siguiendo un proceso administrativo como corresponde a los responsables. Presidenta. Pasaría al punto 4, si me permite, y ahí identifico dos temas principales, ¿no? Una primera denuncia sobre un supuesto pago o cobro ilegal, ¿no? Digamos, para alguna atención en el hospital, y esa denuncia entiendo que ha merecido una investigación fiscal, ¿no? La misma que sigue su curso. La segunda parte es una denuncia también contra el director del hospital, que supuestamente había disminuido la presión del oxígeno. Eso también siguió una investigación fiscal, ¿no? Abrieron una carpeta, pero me informan que en este segundo caso, la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, en la carpeta fiscal 3305-2020, declaró no formalizar ni continuar investigación contra el director ejecutivo del Hospital Regional Docente de Trujillo respecto a este tema. Algo que quisiera yo complementar es que respecto al oxígeno, ¿no? Al inicio de la pandemia, sabemos bien que el Hospital Regional de Trujillo, así como el Hospital Belén y muchos establecimientos que tienen la libertad, datan de muchísimos años atrás, 30, 40 años atrás. La infraestructura ha quedado, digamos, pequeña respecto a la demanda de pacientes. Las conexiones y todo son de esa fecha, y constituye, digamos, de alguna manera restrictiva para la atención de pacientes. Es por ello que se empezó a formular proyectos para, en este caso del Hospital Regional, para tener un nuevo Hospital Regional de Trujillo. Ese proyecto ya está en la fase de formular la cartera de servicios a través de la unidad médica funcional, y respecto al COVID, para su atención, cuando empieza la pandemia, solamente el hospital tenía 8 ventiladores mecánicos, ¿no? Solo para mencionar. De 8, nosotros incrementamos a 23, ¿no? Pero estos 23 se incrementó reconstruyendo los ventiladores que habían sido ya dados de baja, uniendo piezas y armando, digamos, ventiladores de 2 o 3 ventiladores que estaban en esa condición, pidiendo donaciones al Ministerio de Salud, que efectivamente nos entregó algunos ventiladores, y llegamos a 23, pero en ese lapso de tiempo de la pandemia se hizo un plan para fortalecer la capacidad de respuesta de la región frente al COVID. Y para el caso del Hospital Regional, ¿no? Ya se llegó en estos tiempos a más de 50 ventiladores mecánicos. Asimismo, en ese plan de fortalecimiento se consideró camillas multipropósito,
179 camas clínicas, se volvió a hacer una conexión para el oxígeno a todas las camas de los servicios del hospital, porque el hospital totalmente tenía que atender pacientes COVID, como dije, y todas las camas del hospital no necesariamente tenían conexiones para el oxígeno. Se compraron 34 monitores con paletas externas, 12 monitores de funciones vitales de transporte, estos ventiladores mecánicos, como menciono, más de 40, equipos de rayos X, ecógrafo, coches para paro, 2 ambulancias tipo 3, 2 equipos de diálisis, electrocardiógrafos, entre otros. Asimismo, respecto al oxígeno, el hospital regional contaba con un isotanque de 21.000 litros, ¿no? Para el funcionamiento del hospital. Se incrementó otro isotanque de 4.000 litros y además, como respaldo, se conectaron 10 balones de 10 metros cúbicos para tener un resguardo adicional en caso de que el oxígeno no sea reabastecido a tiempo. Y posterior a eso, digamos, se concretó, ¿no? Tener plantas de oxígeno en el hospital. Actualmente hay 2 plantas de oxígeno de 10 centímetros cúbicos por minuto, una planta de 20 centímetros por minuto, es decir, 3 plantas de oxígeno, y 261 balones de oxígeno de 10 metros cúbicos o 10 litros. De manera tal que la preocupación por incrementar la capacidad de oxígeno para disponer de un hospital que se dedicó a la atención de pacientes COVID se hizo articuladamente con el gobierno regional, que hizo modificaciones presupuestales para solventar este plan de fortalecimiento y equipar el hospital regional pensando no solamente en la pandemia, sino en el momento de pospandemia. Eso quería informar, señora presidenta, y a toda la comisión. Muchísimas gracias. Los señores congresistas que deseen intervenir para formular preguntas tienen el uso de la palabra. Señor doctor Constantino Vila, la presidencia le quiere hacer una pregunta, solamente para tenerlo claro. ¿Diría usted que durante su gestión en la Gerencia Regional de Salud de la Libertad, durante la primera ola del COVID, no existió ninguna irregularidad sobre el uso de servicios de salud para la población liberteña? Porque por lo que usted me manifiesta parece que todo hubiera estado bien en el tiempo que usted ha estado. Bien, señora presidenta, durante mi gestión y la primera ola de la pandemia, efectivamente se implementó todo lo que las normas técnicas del Ministerio de Salud así lo indicaban, y se puso todo el esfuerzo con el gobierno regional, porque, repito, se hizo una importante modificación presupuestal para financiar ese plan de fortalecimiento, y no necesariamente esperando que el Ministerio de Economía o el Ministerio de Salud transfiera recursos para hacer estas implementaciones. Es verdad que La Libertad fue una de las regiones más azotadas, pero se trabajó no solamente en el frente del hospital regional, también se trabajó en Virú por el sur y en Chepén por el norte y en Sánchez Carrión, digamos, en la sierra, porque el flujo de personas, digamos, geoestratégicamente tenía, digamos, esos frentes, ¿no? Chepén con Lambayeque, que fue también castigado duramente por el COVID, y que Chepén también tuvo una, digamos, acción importante la pandemia. Irú por las empresas agroindustriales y la cantidad de trabajadores que habían ahí. Y bueno, la sierra, como menciono, porque conecta con otras regiones y por ahí mucha gente transita. Entonces, teníamos estos 4 puntos y otros que se interconectaban.
Hicimos, por ejemplo, el SAMU regional, utilizando absolutamente todas las ambulancias para destinar una red para COVID y otra red para no COVID. Organizamos los servicios de salud para que haya una red específicamente para atender a las gestantes, porque entenderá que eso no se podía detener y había que ver que habían gestantes COVID y gestantes no COVID. Entonces se trabajó con todos los recursos y en el marco de las normas y la transparencia que se tenía que hacer. Seguramente la documentación y otras están en la Gerencia Regional de Salud. Quizás puedan ustedes como comisión pedir las versiones del gobernador o de la gerencia actual. Van a informar en el sentido que estoy informando, presidente. Una pregunta más. ¿Usted consta ahorita, en el tiempo que estuvo, con alguna denuncia? ¿En el tiempo que estuvo en el cargo? ¿O algún proceso? No he sido notificado con ninguna denuncia, presidente. Bueno, solicitaremos a la Secretaría Técnica, por favor, la información, por qué fue archivado, por qué la Fiscalía no formalizó ni continuó la investigación en el proceso 3305-2020 y por qué la Fiscalía tomó. Secretario Técnico, tome nota. Al no haber más preguntas, se da por agotada esta parte de la agenda. Muchas gracias por su presencia y exposición, doctor Constantino Severo Vila Córdoba. La información brindada en esta sesión es importante para los fines de la investigación. Muchas gracias. Colegas congresistas, sí, gracias. Colegas congresistas, a continuación en la sala tenemos de invitado al doctor César Portella Díaz, vocal de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, quien ha sido designado por citado colegio profesional para participar en la presente sesión por carta número 298-SI-CMP 2022, dirigida a la comisión por el señor decano doctor Raúl Urquizo Arestigui y la doctora Wilda Silva Rojas, secretaria del Interior. Muy buenas tardes, doctor César Portella Díaz. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, señores congresistas. Agradecer la invitación el día de hoy. Justo un 8 de abril, como el día de hoy, fallece nuestro primer colega víctima de la COVID-19, el doctor Wagner Benítez Serna. Es por eso que el día de hoy, 8, estamos conmemorando nosotros el Día de los Mártires del Bicentenario, fallecidos por la pandemia generada por el coronavirus. Y justamente nosotros, como Colegio Médico, hemos manifestado que hemos tenido más de 20.000 médicos infectados por esta enfermedad y más de 269 médicos fallecidos en toda la pandemia. Generalmente hablar y recordar estos 2 años para nosotros como Colegio Médico es bastante doloroso. Y doloroso porque generalmente la salud en el país por muchos años ha estado abandonado. Y justamente la pandemia vino a recordarnos que la salud no se puede olvidar de esa forma y de tal manera que costó muchas vidas durante estos 2 años. Falta de hospitales de buena calidad, falta de recursos humanos, falta de medicamentos, falta de oxígeno en los momentos más críticos de la pandemia, que fue una de las causas de muerte de muchos peruanos. Es por eso que el día de hoy estamos concurriendo a esta invitación que ustedes nos han hecho y de repente recordar todo lo que se ha pasado. Al nombre del Colegio Médico, quiero saludarle al nombre del doctor Raúl Urquizo, que es el decano nacional, al cual ustedes han hecho la invitación y me han delegado para estar presente el día de hoy con ustedes, para de repente hacer una síntesis durante todo este tiempo. La planificación de la pandemia, cómo nosotros debíamos enfrentarla, fracasó totalmente. En los diversos gobiernos que han pasado desde el inicio hasta ahora. La falta, de repente, de una buena gestión en lo que se refiere a salud
lo estamos pagando y lo hemos pagado caro, y muy caro. Muchos huérfanos han quedado, incluso de los médicos fallecidos, en la cual el país tiene una deuda tremenda. El Colegio Médico presentó un proyecto de ley pidiendo la pensión vitalicia para los deudos de los médicos fallecidos, que hasta ahora no se ve. Seguimos teniendo muchas falencias y faltas de recursos a nivel nacional. Parece que la pandemia no nos ha enseñado todavía a enfrentar la salud en el país y seguimos pagando las consecuencias. La falta oportuna de la compra de las vacunas fue uno de los problemas que afrontamos. La falta de equipo de EPP en la primera ola y en la segunda ola fueron dramáticos. Muchos médicos fallecieron enfrentando a esta enfermedad y tratando de salvar la vida de muchos seres humanos, y fallecieron porque se contagiaron porque no tenían equipo de EPP. Y eso fue una lástima para todos nosotros. El Colegio Médico tuvo que sacar fondos para traer a sus médicos graves de provincia. Trasladamos más de 150 médicos de provincia con nuestros propios recursos económicos porque el gobierno nos dio las espaldas en el momento indicado. No quisieron hacer un puente aéreo para traer a nuestros médicos que morían en provincia. De tal manera que el Colegio Médico logró, gracias a sus recursos humanos, traer a esos médicos. Algunos fallecieron, otros han regresado ya a su zona de origen y están trabajando y enfrentando esta enfermedad y siguen salvando vidas. Ojalá que el tiempo que ha pasado nos enseñe que con la salud no se juega. Nos enseñe a que la salud debe ser prioritario en el país. Hoy día tenemos todavía muchas deficiencias. Estamos con un número grande de pacientes que quieren acudir a los hospitales y todavía no lo pueden hacer. La atención primaria no está todavía al 100%. Y el Colegio Médico está pidiendo ya que se reabran los centros asistenciales de primer nivel para que puedan atender a las personas. Y eso fue un error tremendo de los gobiernos de turno al cerrar el primer nivel durante la primera y segunda ola. De tal manera que los hospitales se vieron abarrotados de personas que clamaban una atención médica y los profesionales de la salud no se daban abasto para poder atender tan grande número de pacientes. Al escuchar el día de hoy los aclares de algunas denuncias que se hacen por mala compra o porque probablemente hubieron personas que lucraron con la salud del país, de repente nos hacen recordar a los más de 200.000 fallecidos en el Perú y probablemente más, que vieron en la salud en ese momento la manera de hacerse más rico, lucrando con el oxígeno, lucrando con los medicamentos y muchas veces lucrando también con la atención. Y eso nos enseña, pues, de que el ser humano no debe usar el dolor de la persona para hacerse más rico. La salud en el país hace muchos años que está mal. Y hasta ahora seguimos nosotros tratando de poder apoyar a los gobiernos de turno como Colegio Médico para que esto sea mucho mejor. Y ojalá, como lo decía hace un momento, señora presidenta, esto nos enseñe a ser más seres humanos, a trabajar más por la salud del país,
a darle a la persona que necesita la salud en el momento indicado y no sacarle provecho. Y que los gestores tengan la oportunidad de desarrollar su gestión en bien de la sociedad, no en bien de ellos. Ha habido mucho lucro durante la pandemia, de tal manera que eso ha permitido probablemente que fallezcan muchas personas. Nosotros estamos acá y seguiremos viniendo cuando nos inviten, porque creo yo que el rol del colegio médico es ser ente asesor de los gobiernos de turno, sin importar el tinte político, solamente la salud de los peruanos. Es por eso que siempre vamos a estar presentes y como médicos tenemos un deber de darle salud a la población y luchar para que esto ocurra. Ojalá, nuevamente, repito, esto nos enseñe a ser más humanos, nos enseñe a trabajar más por la salud y la educación en el país, nos enseñe a lograr juntos la salud de todos los peruanos, que es lo más importante y eso es lo que nos falta, la unidad. Muchas veces, por tintes políticos, cada uno va por su lado. Y es la hora que aprendamos ya de que la única forma de salir adelante y de mejorar la salud y la educación en el país es buscando una unidad monolítica de todos los peruanos. Y con eso nosotros vamos a lograr grandes cosas. En memoria de esos 259 médicos fallecidos que no tuvieron la oportunidad de vacunarse, nosotros pedimos hacer un esfuerzo, un último esfuerzo, para que los peruanos lleguen a terminar a vacunarse en su tercera dosis y comiencen con su cuarta dosis. Estamos todavía en el 40% de la tercera dosis en el momento. Se están perdiendo vacunas por malas estrategias en la vacunación. De tal manera que nosotros pedimos a la sociedad que acudan a vacunarse, que es la única forma de proteger su vida. Agradecerle por la invitación, agradecerle por permitirme dirigir estas palabras a nombre del Decano Nacional y decirle gracias por habernos invitado, señora Presidenta. Es lamentable, bueno, lo que nos enteramos en esta comisión. Es cierto. Yo sí he visto de muy cercano a muchos amigos, compañeros, familiares que estuvieron también en la época de COVID y lamentablemente prácticamente no solamente ustedes estuvieron ahí en la primera línea, sino también fueron aislados porque ya no volvían a su casa justamente por el temor de contagiar a sus familias, ¿no? Mi pregunta más que nada es, ¿quiénes fueron los responsables? El ministro de Salud en ese momento cuando estuvo para poder movilizar, ¿no?, el helicóptero, las avionetas, porque sé que había en ese momento. ¿Él estaba enterado de lo que estaba sucediendo en algún momento en los distritos? Nosotros pedimos no solamente con documentos, sino públicamente que nos abran el puente aéreo y nos lo negaron en el momento indicado. En ese momento, que eran complicados y dramáticos, tuvimos que tomar la decisión nosotros de lograr traer a nuestros hermanos colegas médicos hacia Lima. Pero sí las autoridades estaban enteradas del problema. Específicamente, recuerdo que se le envió una carta al ministro en ese momento, que era el doctor Zamora, para que abriera un puente aéreo. Se giró cartas al ministro de Salud, a la presidenta de Salud en ese momento también. Y acá yo quiero agradecer a todos aquellos que nos abrieron las puertas de los hospitales de Lima. El Rebagliati fue uno de los hospitales que recibió más médicos que estaban en condiciones bastante mal de salud, que nos abrieron la puerta de madrugada
en la mañana, en la tarde, teníamos una buena respuesta. El hospital de Ate también, y generalmente la mayoría de hospitales de Lima. El problema era cómo traerlos y en qué condiciones venían. Para nosotros no solamente fue doloroso traerlos, sino también fue doloroso entregarles las cenizas a los familiares de los colegas médicos que fallecían. En ese momento se incineraban a los colegas. Entonces, no solamente el colegio médico logró traerlos, sino también lo hospedaba a los médicos cuando eran dados de alta, y los que fallecían hacíamos los trámites para que los deudos se llevaran sus cenizas a sus lugares de origen, que era bastante doloroso. Terrible. Me gustaría de verdad que me haga llegar esos documentos, esas cartas, esas solicitudes que tanto presentó al doctor Zamora, al ministro de Salud y a la presidenta de Salud, para poder hacer la investigación correspondiente. ¿Algún congresista que quiera hacer alguna pregunta? No existiendo más preguntas, el doctor Portella tiene el uso de la... Perdón. Ya está. La presidencia de esta comisión agradece por su presencia del doctor César Portella Vías, vocal de Salud Pública, que acudió a esta comisión investigadora en representación del Colegio Médico del Perú. La información brindada en esta sesión es importante para los fines de la investigación. Muy agradecida por su participación y por la venia de haber asistido a nuestra invitación, doctor César Portella. Lo invitamos a retirarse de la sala de sesiones cuando usted lo estime pertinente. Suspendemos la sesión por breves momentos. Estimados compañeros congresistas, bueno, ustedes han escuchado lo que nos acaba de decir, esa es la triste realidad, es lo que estamos descubriendo en esta comisión investigadora. Vamos a seguir recopilando de alguna otra manera toda la información que nos hacen llegar nuestros invitados para poder dar un buen informe. No habiendo más puntos en la agenda y siendo las 4:39, se levanta la sesión. La transcripción manifónica de la presente sesión forma parte del acta respectiva. Muchas gracias, compañeros.